Hoy en Cara a Cara tenemos mesa de análisis, hablamos sobre las encuestas, hablamos también sobre el conflicto Andrés Manuel López Obrador, Enrique Alfaro y los ecos del segundo debate a la gubernatura. Comenzamos. A partir de este momento, estamos cara a cara con la política y sus protagonistas. Cara a cara con los temas sociales y económicos. Cara a cara con la agenda de Jalisco. En esta mesa caben todas las ideas. Promomedios Radio presenta Cara a Cara con el periodista Enrique Tusein. Crece AMLO y lidera 2-1. Este fue el encabezado con el que Grupo Reforma publicó su más reciente encuesta nacional. Andrés Manuel López Obrador alcanzó un nuevo techo. Tiene 52% de las preferencias, el doble que Ricardo Anaya, quien cayó 4 puntos con respecto a la encuesta del 2 de mayo y hoy tiene 26% de la intención de voto. Los 4 puntos que cayó Anaya son los que subió López Obrador, mientras que Antonio Meade también subió 2 puntos para llegar al 19% y el Bronco subió de 2 a 3%. En la encuesta que se realizó en vivienda a 1,200 personas con credencial para votar, también Morena creció en la intención de votos para diputados federales. Pasó de tener el 36 al 42%. El PAN cayó del 24 al 20 y el PRI subió del 16 al 18. Los encuestadores también pusieron cara a cara a los candidatos. Al preguntar por quién votarían en el caso de tener como únicas opciones a Andrés Manuel o a Ricardo Anaya, un 55% dijo que lo haría por Andrés y el 29% por Ricardo. Esto contrasta con el ejercicio anterior en el que Andrés tenía el 48% y Ricardo el 33%. También muestra otra tendencia. En la encuesta pasada, un 19% no se decantó por ninguno de los dos candidatos. Ahora ese porcentaje se redujo a 16%. AMLO le quitó 4 puntos a Ricardo y ganó 3 de quienes no se decantaban por ninguno. Al preguntar si el país debe seguir siendo gobernado por el PRI o si debe venir un cambio, al igual que en la encuesta anterior, el 79% dijo que debe cambiar. Sin embargo, los que decían no saber si debe haber un cambio o no, se redujeron y la cantidad de personas que piensan que el PRI debe seguir aumentó, de 14 a 17%. Al analizar el nivel educativo de los votantes de cada candidato, cabe destacar que Andrés Manuel tiene de su lado a las personas con los grados más altos de educación. Del 96% de los encuestados que estudió una licenciatura o más, el 63% votará por AMLO, el 22% por Anaya y el 11% por Meade. Del 99% de los encuestados que estudió hasta primaria, el 44% votará por AMLO, el 28% por Anaya y el 27% por Meade. Para los candidatos del Frente y del PRI, este grupo, el de menor nivel académico, representa su mayor porcentaje de votantes. El Frente y el PAN retroceden, el PRI gana puntos marginales y Morena sigue sumando. Esta fue una encuesta pagada por Grupo Reforma, Grupo Radio Centro, Dallas Morning News y Vida y Proyectos del Sureste SASB. Eduardo González, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, un saludo. David Gómez Álvarez, Buenos días a todos. Jorge Rocha, buenos días, ¿cómo estás? Sergio Rodea, gracias por acompañarnos. Gracias. Sergio, tú eres encuestador. Este debate sobre las encuestas que tenemos, ayer la de Reforma, hoy la de Parametría, ¿te parece que las tendencias son irreversibles a favor de López Obrador? Yo te diría que estamos... Pregunta para estas horas. Sí, claro. Hay que empezar, sí, hay que empezar. Todavía no tomo café. Ustedes no. Ahorita llegan. Él lleva 2 expresos. Lo que está claro, digamos, son las tendencias. Yo te diría que estamos a un mes todavía. Es un tiempo suficiente para hacer cosas. La opinión pública está viva, no está muerta. Entonces, de alguna manera, te diría, las tendencias son claras, pero los valores no son inamovibles, ¿no? Entonces, yo inclusive, tomando en cuenta esta encuesta de la que acaban de describir, te diría que deberíamos también de entender o de considerar que hay un 18% de personas que no respondieron, ¿no? Y un ¿Qué es el promedio, no? El promedio nacional, ¿no? Que igual, 15, 20 por ahí, ¿no? Sí, a lo mejor no le dan al segundo lugar para alcanzar al primero, pero los valores pueden modificarse. Y lo que también es de llamar la atención es la tasa de rechazo, ¿no? Que comentábamos. Es alrededor del 29%, 30%, lo que significa que el 30% de los hogares no quisieron responder. Sí. Entonces, si tú sumas ese 30 más un 18, pues entonces también los valores corren ese riesgo. Es decir, creo que la tendencia está definida, pero la elección no. Porque incluso lo que hay que entender también que las encuestas miden es la intención, no la acción. Entonces, de intención a acción, pues hay un camino muy largo. Muchos analistas dicen, las encuestas se equivocaron en otros entornos. Lo que a mí me cuesta de alguna forma identificar es que las encuestas o el promedio de las encuestas se haya equivocado a favor de la opción antisistema.
Esa me cuesta encontrar un caso que haya sucedido así. En el Brexit se equivocaron a favor de las posiciones sistémicas. Correcto. Con Trump y Clinton, igual. Colombia. En Colombia, igual. Es decir, Aunque al final con Trump las encuestas decían que iba a ganar Trump, ¿eh? Muy en las... bueno, las muy encuestas al del final. día. No, pero las de una semana antes ya decían... No hubo ya ninguna, habían- ¿eh? No, sí, claro. ¿Cuál encuesta? No te me recuerdas? acuerdo, pero sí había ya los cruces, ¿eh? O sea, Al final. tal vez alguna, pero Sí, sí. en los conglomerados de todas las encuestas No, estaba los clarísimo que iba a en los ganar Hillary conglomerados Clinton. no, pero sí se veía la tendencia de Hillary bajando, de Trump subiendo, y en algunas ya había cruce, ¿eh? Sí, yo creo que aquí está involucrada definitivamente la emoción de lo que comentaba Jorge sí. esta semana del voto antisistema. Entonces, Andrés Manuel está representando ese voto antisistema, ¿no? Entonces, así como en su momento Enrique Alfaro representa y significa cosas para los ciudadanos, en este momento Andrés Manuel lo está representando y significando. Entonces, yo creo que la tendencia no va a variar, pero los valores sí. Jorge Rocha, el emoticón que había más en redes sociales es el del arrocito. Así es. Si este arroz ya se había cocido. ¿Tu opinión cuál es? ¿Que es posible que estas tendencias que demuestran las encuestas se reviertan? A ver, yo lo que alcanzo a ver, coincido con lo que dice Sergio plenamente, que son tendencias consolidadas, porque además cada encuesta que sale lo que va diciendo es que la brecha se abre, ¿no? Hay diferencia entre cuál es el número de la brecha, pero la tendencia de que la brecha se abre, Está marcada. esa está claramente marcada. Y yo donde veo, para mí la pregunta es si Mitt y Anaya son capaces de revertir eso. Y por lo menos Todavía hasta metes a ahora, Mid en la ecuación. bueno, todavía, digo, por ser Por la jornada, incluyente, por la encuesta de la por la jornada. encuesta de la A veces jornada. por la jornada, cierto, ya. Pero a ver, Dice, ¿de dónde saca Jorge eso? pero más bien yo no veo a estos competidores con la capacidad de revertirlo. O sea, no solamente la tendencia marcada, sino que Es que estos Anaya dos, no. yo no los veo con esa capacidad Anaya no para lo que falta. Bueno, Bueno, no solo no ha ganado votos o intención No. de voto en la campaña, ha perdido intención ha perdido. de voto. Y sabes qué, Eso y es. con un elemento adicional y hay que decirlo con toda claridad, las campañas se acaban en 15 días, que empieza el Mundial. O sea, ¿No hasta la vera? exacto, es decir, no es hasta la vera, en realidad quedan 2 semanas reales donde vamos a poder una buena... No creo que estás un buen minusvalorando el debate. electorado. Yo No, creo no, que no. entre ver a México y ver un debate del INE, Sí, ¿verdad? siempre todos vamos a optar por ser demócratas y por seguir. No, y de por hecho el seguir. último debate, acuérdate que es poquitito antes de que empiece el Mundial, ¿eh? Y se acabó. También tomando Y precauciones. se acabó. La broma es que todos vamos a dejar de ser politólogos para convertirnos en directores analistas, técnicos, en futboleros. futboleros a partir de Así es. mediados de junio. David Gómez Álvarez, ¿cómo ves? Buenos días. Yo creo que son, no diría irrevertibles, pero sí contundentes y consolidadas las tendencias que vemos. La única parte que me llama la atención es, por un lado, los indecisos, que todavía puede ser uno de 5 o 15%, pero sobre todo la tasa de rechazo, que es la parte más interesante, que no reportan prácticamente ninguna casa encuestadora. Verumen reportó más del 50%. Un análisis de Eduardo Sojo sobre las encuestas que fue publicado en El Financiero hablaba de esta tasa de rechazo de los que no responden, y es interesantísimo porque hay 2 hipótesis sobre los que rechazan, porque tú llegas al que te da tu respuesta en el 6º intento. Entonces eso quiere decir que los primeros se guardaron o no aceptaron dar a conocer su preferencia. Pero ya ¿por sea, qué no la querrían dar? 1, porque están hartos de los encuestadores. 2, también porque tienen Hay miedo. algunos que sugieren que es un voto oculto a Mid. Exacto. Que Hay les 2 da un hipótesis. poquito de pena admitir que van a votar por el PRI. Son 2 hipótesis. Los que no quieren revelar que Eso van a leí en El votar Financiero por ayer. mí, porque eso es el oficialismo prista, y los que no quieren revelar que van a votar por AMLO, porque... Entonces Anaya no sale bien en la no sale ecuación. bien en esa. A ver, oye, en la tasa de no pero respuesta. recordemos que en la última elección de diputados federales, Sí. el PRI llegó a 29% integrado, ¿eh? Es decir, a lo mejor, si eso fuera real, tampoco les da para 29% solo, ¿no? el PRI. Más sus integrado. aliados. Sí, sí. Más, que va junto con Verde y PAN. Sí, pero no les dio gran cosa, ¿eh? O sea, hay que decirlo. Si eso fuera real y todo ese voto oculto fuera priista, aún con eso no da. Sí, pero no se cierra No la da. elección. No da. Exacto. Se divide. Eduardo González. Bueno, pues a mí me parece que también hay que tomar en cuenta el análisis que se hace de las encuestas en contextos diferentes y con respuestas que en realidad, a partir de este análisis, se contradicen. Es decir, si nosotros le preguntamos a la gente de Morena, oye, en Jalisco Lomelí va 15 puntos abajo, ¿cómo es? No, claro que subimos, no hombre, pasamos a Enrique. Y Enrique dice que no.
Y si le preguntamos al frente, oye, van 20 puntos abajo de AMLO a nivel nacional, ¿cómo? No, pues lo vamos a subir. Es decir... Está bien, esa es su chamba, No, sí, pero a lo que voy es que finalmente eso, si las encuestas de por sí confunden y no generan mucha confianza entre la ciudadanía, me parece que ese análisis que se hace, no solamente de los partidos, sino de los analistas políticos de las encuestas, confunde todavía más al elector. Es decir, a ver, ¿cómo me dices que aquí sí puedes revertir 20 puntos y aquí no puedes revertir 20 puntos? Claro. ¿De dónde me estás hablando? Y el otro que... Y las encuestas falsas, ¿eh? Ayer Gustavo Madero publicó una en su cuenta oficial de Twitter, donde hablaba de 2012 como Andrés Manuel arriba. Ayer en la jornada. En 2012 Andrés Manuel, bueno, esa inserción pagada en la jornada del día de ayer. Pero lo que más me llama la atención es no solamente la inserción pagada, sino cómo empieza la gente a circularla, ahora sí diciendo, como ya se publicó en la jornada, hay cada vez más posibilidad de debatir eso, ¿no? Con verificado y con todos esos, ¿no? Otro punto que quiero comentar es, finalmente, si bien la elección es hasta el 1 de julio, pues entonces, si seguimos también pensando en que pues no es definitivo, puede cambiar, pues ¿hasta qué momento puede cambiar? Pues hasta el 1 de julio, y entonces, pararíamos las encuestas, es decir, cualquier resultado que sale de aquí al 1 de julio a favor de uno o de otro, pues se cae con el análisis, es decir, hasta el 1 de julio. La única encuesta válida es la del día de las elecciones. Esa frase me encanta, ¿no? Como si no lo supiéramos. Exacto. Sergio, indecisos, ¿cómo podemos detectarlos? Porque también hay un debate sobre si hay muchos indecisos, si no van a ir a votar y en realidad son abstencionistas. Mira, digamos que hay 3 maneras de medir las encuestas de preferencia electoral. Ya sabes, la bruta, que es donde incluyes al indeciso. La efectiva, que es donde quitas a los indecisos y reponderas. Vas a 100, ¿no? Pero hay otra que me parece que no la hemos visto mucho en los medios, ¿no? Y tampoco los periodistas hablan de eso, que es la neta, es decir, lo que significa esta efectiva, pero solamente considerando a los que sí piensan salir a votar. Que es una especie de efectiva, pero... Exacto, pero solamente sí está convencido. Sí está convencido. Y que eso, de todos modos es un porcentaje alto, ¿no? Siempre de repente, el que dice que va a votar. ¿no? Y ves los números y cambian, porque, por ejemplo, hay partidos políticos en México en donde sus militantes o las personas que se identifican con ese partido están de brazos caídos, ¿no? Entonces, si tú haces ese análisis, ellos no van a salir a votar. Entonces todavía van a debilitar más la posición del partido tradicional. Y tal vez una tradicional. encuesta tradicional los mete como indecisos. Inclusive no son indecisos. A lo mejor 3 o 4 puntos arriba. Pero ya cuando haces esa última lectura, te das cuenta de quién sí tiene el voto firme y quién se cae. Entonces el indeciso es una persona o que no quiere o que no sabe por quién va a votar, no quiere comentarlo, ¿no? Pero sí debería yo de decir que la verdad es que en muchas ocasiones los indecisos han dado vueltas a elecciones, ¿no? Recordemos que incluso en Jalisco hemos tenido por ahí elecciones sí, la de 2006, ¿no? Sí, claro. Y la de Calderón también. Y la de Calderón. Entonces, bueno, el índice, nada más que ahorita, lo que bien comentaban hace un momento, de ese 18%, pone un 15% de indecisos, de todas maneras no te da para alcanzar al primer lugar de acuerdo a la intención. Momento no. En este momento no. Ya no da nada. Queda un debate que tal vez eso... Exacto. Bueno, si está arriba del 50% yo no da nada. Yo me preocuparía más por la tasa de rechazo, porque ahí es donde se equivocan más los números, ¿no? Vamos al corte 9 de la mañana con 17 minutos. Nos traicionó. No puedo dejar de hacer un comentario cuando yo lo invité a participar al movimiento. Como Andrés se dirige a nosotros, ya no digo nada de las ofensas que dice de un servidor. La verdad es que lo que me parece más preocupante es el tono con el que quiere venir a dictarle cátedra a los jaliscienses de lo que tienen que hacer. Primero, no voy a responderle a Andrés con ningún calificativo con los que él cree que puede tratar a todo mundo, porque yo lo respeto su historia, respeto los principios que él ha defendido en el pasado, y la verdad es que simplemente voy a decirle que me parece lamentable que él no se alcance a dar cuenta. Dijo que no le interesaba, que él no coincidía conmigo. Alfaro le entra a las negociaciones, le entró a lo de los moches, esto del reparto de dinero a los diputados federales, para que ese dinero se transfiriera, se aplicara en los municipios donde gobernaba
el partido Movimiento Ciudadano, inclusive en Guadalajara recibieron dinero de moches. No ha aclarado sobre este tema, de modo que yo no tengo ninguna confianza en Enrique Alfaro. Nuestro candidato es el doctor Carlos Lomelí, que él se la está jugando con nosotros. De la mañana con 23 minutos, te recuerdo el WhatsApp, están llegando ya comentarios, 33 18 80 76 41. Jorge Rocha, pleito pactado, acordado, ¿te parece que realmente Andrés Manuel y Enrique Alfaro están tan lejanos? En caso de que uno sea gobernador y otro sea presidente de la República, ¿no se van a entender? A ver, yo creo, cosas que veo y que me resaltan. Primera, sí, creo que sí hay como encono entre los dos, y yo alcanzo a ver que se traen ganas, como dirían los chamacos, pero si las encuestas no se equivocan y las tendencias se consolidan, se van a tener que ver las caras y van a tener que negociar. Es decir, a ninguno de los dos les conviene, ni a Andrés Manuel como presidente tener a un gobernador de Jalisco con conflicto, y por supuesto que a Enrique Alfaro tampoco le conviene de ninguna manera en un inicio de sexenio estar peleado con el presidente de la República, porque además los dos coinciden exactamente en periodo, es decir, se van a ver la cara los 6 años. Entonces creo yo que tendrían que empezar, vuelvo a repetir, si las encuestas no se equivocan, a tender puentes. Ahora, la otra cosa es que para la ciudadanía ese conflicto no existe. En los autos que yo veo en la ciudad, las dos calcas que van juntas en muchos autos es AMLO, Alfaro. O sea, y Kumamoto. Y Kumamoto en algunos. Algunos lo han dicho que es el sincretismo. Sí, el sincretismo político real, pero dices, a ver, la gente misma, el mensaje que les está mandando a los dos es, a ver, señores, vamos a hacer voto diferenciado, entonces pónganse de acuerdo y déjense de estos zafarranchos, ¿no? Chistoso, digo, Gómez Álvarez, que el lunes está Alfonso Romo aquí, coordinador del proyecto alternativo de Nación de Andrés Manuel, y le mandó un guiño en una entrevista con el Informador a Enrique Alfaro, donde decía que lo veía como un muy buen gobernante, que quería encontrarse con él, que no estaban peleados. Y él sale la portada, y en la mañana es cuando desde Oaxaca Andrés Manuel sube ese tuit con el video que le responde Enrique Alfaro, es decir, mensajes contradictorios por todos lados. Sí, yo creo que el papel de Alfonso Romo es el de tender puentes, y creo que es parte importantísima de una campaña polarizante como la de Andrés Manuel. Y en ese sentido, él vino a decirle a Enrique Alfaro, vas a ser gobernador, lo vas a hacer bien, nos vamos a entender, pero también hay otros del equipo, empezando por el propio candidato Lomelí, que seguramente fueron a quejarse al War Room de López Obrador, y que obligaron a esta reacción donde pues hay que entender que todavía estamos en elecciones, falta un mes, ya habrá tiempo para que se, digamos, pongan de acuerdo, para que se distensen un poco las cosas, pero este momento es el de tensar, y a Andrés Manuel le conviene tensar esto porque justamente así quiere evitar el voto cruzado, porque creo que es muy evidente en el caso de Jalisco, y quisiera unificarlo, quisiera no solo que Lomelí fuera gobernador, lo cual no va a ocurrir, no le va a alcanzar, pero sí quisiera meter más senadores y diputados para alcanzar las mayorías. Y algo local, ¿no? Nacional. También. Y local. Y en ese sentido, pues yo creo que juegan un poco al bueno y al mal policía, es decir, a Romo le toca ser el bueno siempre, tiende puentes, trata de distender, le han corregido la plana inmensamente. Si fuera realmente tan, impertinente o equivocado, ya lo habrían corrido. Y sin embargo, al contrario, le dan más rienda suelta porque ese es su papel. ¿No crees que hay dos lógicas distintas? Es decir, Andrés Manuel sigue buscando votos, mayoría, está en campaña, normal, pero que Alfonso Romo está pensando mucho más en la gobernabilidad. ¿En seguramente, qué supone el 2 de julio? Yo creo que Romo no solo está pensando ya en el gobierno, sino que también su papel en la división del trabajo de Morena es tender puentes. Entonces él dice, ni modo, a mí háganme quedar en ridículo, desmiéntanme, pero yo tiendo puentes porque a mí me van a seguir buscando. Y he hecho un papel formidable con los empresarios de extender, porque si no fuera por él, habría mucha más tensión. Con algunos no lo ha logrado, como con Larrea, pero con otros sí, como con Ramírez de Cinépolis. Entonces, creo que ese es su papel, está muy acordado, lo desmienten, él se deja desmentir, pero lo sigue haciendo. Es que ¿hacia dónde vamos? Qué esquizofrenia, ¿no? Total. Andrés Manuel piensa según lo que lo diga, según quien lo diga. Si lo dice Yetcol, piensa una cosa. Si lo dice Carlos Esquivel, piensa otra. Es que esa nueva hegemonía caben todos. Caben todos. Son lo más es increíble. Eduardo González. Yo, en este conflicto entre Andrés Manuel y Alfaro, veo 3 momentos. El primero, dicho incluso por el mismo Enrique,
antes del proceso electoral, en donde pues hay una reunión y Andrés le pide que rompa con Dante y que pues Andrés sea el que encabece este movimiento. Enrique pues se niega. Ese es el inicio de este conflicto, y ahorita me parece que estamos viviendo el clímax por el mismo periodo electoral. O sea, sí es electoral. Así es. Lo que dice Romo en la portada del informe es electoral. Totalmente electoral. A partir del 1 de julio, si las encuestas finalmente se confirman, a mí me parece que Enrique y Andrés van a trabajar, a querer o no, de la mano. Es muy complicado. Pero tienen un hombre en medio. Sí, pero que es Dante Delgado. Sí, pero hay otro punto que a mí me parece que va a entrar ahí como cuña en esta relación y en este conflicto que ahorita están teniendo a partir del 1 de julio. Es decir, en la misma mesa va a estar sentado Andrés Manuel, Enrique y uno de los senadores de Jalisco, que es Pedro Kumamoto, o será Pedro Kumamoto. O sea, me parece que estos tres personajes, que además son muy similares en cuanto a sentirse pues también hechos como a mano, ¿sí? Estar discutiendo el presupuesto de Jalisco, estar discutiendo los proyectos de Jalisco, a mí me parece que va a sacar chispas esa mesa, y que la única manera de que esto avance es que los tres personajes se pongan de acuerdo. Yo creo que esto viene de manera todavía más interesante a partir política, del 1 de julio. Sergio, ¿cómo ves? Yo te diría que históricamente Andrés Manuel nunca había penetrado en Jalisco como lo está haciendo hoy. No, ni de broma. Esa es como la primera observación. Yo esta discusión más bien la veo como parte de la estrategia, ¿no? Es decir, la teoría básica de estrategia es que el que va en primer lugar se defiende, el que va en segundo lugar ataca, ¿no? Me parece que el primero ha atacado más de lo que sí, de lo pero que uno pensaría, lo que sucede es que incluso en algunos números sigue creciendo Lomelí. Entonces sigue creciendo López Obrador. Sí, y Lomelí pues está impulsado, ¿no? Hay una transferencia de marca, pero digo, no sabemos si le va a dar o no le va a dar, pero lo interesante es que entonces Andrés Manuel está uniéndose al segundo lugar de Jalisco para poder atacar al primer lugar, y entonces estamos viendo a Enrique defendiéndose. Esa es estrategia. No creo que tenga nada que ver en ese sentido con la emoción y el drama. Enrique también ha escondido mucho a Naya. Sí. En ningún debate lo nombra, en ningún espacio lo nombra, es decir... Es que ya tiene su vocero, pues es Miguel Ángel, ya, o sea, así cierra los debates, ¿no? Miguel pidiendo Ángel... el voto, Miguel Ángel Martínez, pidiendo el voto para Naya, ¿no? Entonces ya para que los Enrique... Ahora, Sergio, tenemos muy asimilado esto de que el jalisciense diferencia y vota por uno, un elector más sofisticado de lo que había antes. ¿Es eso? ¿Los datos te están diciendo eso, Sergio? En algunos municipios sí, en algunos municipios no. Y lo que hemos notado es que en los municipios de mayor nivel sociocultural, o más bien los que responden, educativos, es decir, los que tienen más estudios y tal, sí votan más diferenciado que los con menores estudios, por llamarlo de una manera muy sencilla. Entre más información, más se divide más el voto. Sí, es interesante, porque yo te diría que ese voto oculto del que hemos estado discutiendo, de los rechazos y el indeciso, híjole, el voto oculto normalmente se da cuando hay falta de interés y de confianza, y hoy, a diferencia de otras elecciones federales, tenemos redes, tenemos mucha más información, falsa si quieres, pero una de las cosas que nosotros hemos notado es que los jóvenes tienen un mayor interés en la política que antes, e inclusive que generaciones mayores. Entonces, yo sí creo que va a ser una elección atípica. No descartemos nada. Ningún escenario. Vamos al corte, 9 de la mañana con 31 minutos. Me los trasladaron al Hospital San Javier. Cuando llegamos, el gobernador mandó a su secretario, y el secretario nos dijo que el gobernador nos ofrecía el traslado a Galveston, Texas, pero que hasta que ellos estuvieran estabilizados. Mi hija ya está estabilizada. Su doctor de cabecera dice que ya está estabilizada para ser trasladada, pero el secretario y su doctor Nordin dicen que no, que todavía no está en condiciones de ser trasladada. ¿Tú has estado en comunicación con el señor Roberto López Lara, el secretario? Así es, hacerle saber al pueblo, no están cumpliendo, porque dijeron también, hicieron público que no puede ser trasladada porque está presentando un cuadro de infección, cuando eso no es cierto, porque yo, que soy su mamá, estoy ahí con el doctor. Sí me dijo también, y me lo dijo delante del doctor Nordin, que es el doctor que trae el secretario de Gobernación, ella ya está en condiciones para poder ser trasladada. Cuando tú le preguntaste a este médico,
a Yannick Nordin sobre los plazos para saber cuándo podrían trasladarla. Dice que él no es Dios para saber cuándo va a estar ella en condiciones para poder ser trasladada. Entonces, pues yo estoy con mi incertidumbre porque yo sé que mi hija ya necesita el traslado. ¿Por qué? Porque el doctor de cabecera me dijo que ella ya empezaba a necesitar sus primeros trasplantes. Y si el mismo gobernador hizo público que aquí no tenemos banco de piel, entonces ¿cómo le van a hacer sus injertos a mi hija? Pronto posible, yo quisiera que me dijeran que ya, porque está urgiendo, sus trasplantes están urgiendo. Mi pasaporte ya lo tengo, pero mi visa todavía no la tengo. Que quisiera tener ya mi visa en mis manos, porque a mí me urge que me trasladen a mi hija. Yo le dije al doctor Nordin que yo me hacía responsable de la vida de mi hija durante el traslado. Después del traslado, llegando allá, ellos se vuelven a ser responsables de mi hija. Pero el doctor Nordin me dijo, bueno, le voy a decir al secretario. Caminó como 1 metro y después se regresó y me dijo, pero no hay camas. En Estados Unidos no hay camas. Ajá, así es. Entonces, pues ahora es por falta de camas que no me la trasladan. Entonces, pues yo digo, bueno, pues entonces yo tomo el riesgo de la vida de mi hija, aunque sé que mi hija está todavía en peligro de muerte, pero pues si es eso, por lo que ellos no se quieren arriesgar, pues entonces yo tomo el riesgo. Pero como ya tomé el riesgo yo, entonces ahora dicen que porque no hay camas. ¿Y tomas el riesgo porque tienes confianza en el doctor interno de este hospital? Claro que sí, porque yo veo que el doctor me está atendiendo muy bien a mi hija y mi hija está evolucionando muy bien. Y ya tomé yo mi decisión, entonces lo único que espero es que el gobernador me diga que sí, me la va a trasladar, pero ya. Bueno, la entrevista es a la abuela de Tadeo. Usted recuerda a Tadeo, el bebé que fue asesinado hace algunas semanas dentro de los bloqueos en nuestra ciudad, en Guadalajara, de 8 meses. Lo que están pidiendo es trasladar a Texas a la mamá de Tadeo. Y de acuerdo a lo que dice el doctor, ya se le dio de alta a la mamá para poder dejar el país, trasladarse a Texas. Sin embargo, el gobierno del estado no ha puesto los recursos sobre la mesa para efectuar ese traslado. Para que usted tenga toda la información, le dejo también la versión del gobierno del estado, que es que el traslado cuesta poco más de $2 millones en total, todo lo que se tiene que gastar, y que en próximas horas harían una propuesta al Congreso para reasignar una partida y que de ahí salieran los recursos para la atención. Y uno se pregunta, Jorge, ¿y el Fondo Estatal de Víctimas no se supone que era para cosas como estas? Pues se supone. Para resolver esto, porque imagínate, parece que está evolucionando bien la mamá de Tadeo. Imagínate si fuera una urgencia. Pasar por el Congreso y que el Congreso te reasigne partidas y en ese momento tomar la decisión, pues eso es totalmente inoperante. Lo que pasa es que necesitamos un andamiaje institucional que lo han pedido desde hace mucho, víctimas de delincuencia organizada, familias de desaparecidos, diciendo, a ver, la capacidad de respuesta del Estado frente al tema de reparación del daño ha sido completa. O sea, si no investigan, menos reparan el daño, ¿no? Que esto entraría en esa gran lógica, y la verdad es que institucionalmente no hemos respondido a eso. Digo, si se tardaron 5 años en tener un fiscal y la primera se fue y el segundo parece que no está dando el ancho, pues mucho menos vamos a tener este tipo de respuestas. Y que el gobierno del estado encuentre la forma. No, claro. Estamos hablando de un caso icónico, que es $2 millones, que se haga lo más rápido posible. Claro. Justamente eso iba a comentar. Es decir, no sé exactamente a cuánto asciende ese fondo famoso, pero $2 millones seguro pues, tiene muchísimo dinero para una sola víctima. No es que no lo necesite, no lo merezca, pero finalmente es para toda la atención, claro, para todo sí, en es Texas, para todo pero tienes que asegurar ciertas cosas. Si ese es el caso de una víctima, ¿sí? ¿De cuánto estamos hablando de que tenga que ser ese fondo para atenderlos? Finalmente creo que
la razón que dan en principio de que médicamente todavía no es posible trasladarla, yo creo que en el Esa fondo, fue la pues, razón está, de hace algunas horas. Está, ¿no? Sí, pero digo, está el asunto del dinero. Yo creo que no hay los recursos para... No, pero lo tienen que hacer. Sí, yo no, creo que no. O sea, si se saca dinero para comunicación, para gasto de publicidad, creo que tiene que haber para este tipo de temas. Claro, es muchísimo dinero para una víctima, pero es poquito, muy poco dinero para el daño que sufrió. Claro. Entonces, No, en lo ese que sentido, significó. al gobierno le convendría, por lo menos en esa parte, dar una buena noticia de que ya fue atendida. Tengo entendido que esa es la intención del gobierno, lo que anunciarlo en próximas grave horas. es ver realmente de cuánto estamos hablando en el fondo, para ver si efectivamente hay condiciones económicas para atender casos como este. Y más transparencia. otros más. ¿Qué tan Claro. difícil sería salir a decir, mira, la lana es aquí, ¿Cuánto hay? esto cuesta por esto y esto, y lo queremos sacar de acá? No, es tan difícil, ¿no? Oigan, un comentario sobre el segundo debate. ¿Les parece algo que les haya gustado? Aparte de la moderación, por supuesto. Precisamente Aparte de eso, fue lo mejor. Si quieren ahorrarse esa parte, yo lo entiendo por economizar tiempo, pero quitando eso, algo que les haya llamado la atención. No, ya en serio, yo creo que es parte de lo interesante del segundo debate. A mí me parece que los debates no están siendo debatidos, vaya, no hay una confrontación, no hay una contrastación clara, pero si algo podemos rescatar del segundo debate es precisamente que fueron preguntas muy incisivas, muy dirigidas y personalizadas. A mí me gustó mucho que fueran diferentes para cada uno de los candidatos y no fuera la misma, lo cual no solo no lo hacía aburrido, sino que además eran mucho más pertinentes para cada uno, de acuerdo a su contexto, a su trayectoria, a lo que propone. a lo que proponen. Entonces, en ese sentido fueron muy sorpresivas y gracias a esas preguntas incisivas fue que vimos a los candidatos un poco improvisar, reaccionar, responder, porque de otra manera no hubiéramos visto absolutamente Hay nada. que decir y esa que es la parte que creo más positiva. Nosotros nos enteramos de a quién le íbamos a preguntar una hora antes del debate. El debate se fue a las 7, a las 6 nos enteramos a quién íbamos a preguntar. Por lo tanto, Raúl Frías, Sonia Serrano y yo trabajamos las preguntas con anticipación. Es decir, las trabajamos en conjunto y no sabíamos a quién le iba a tocar preguntar a quién. Claro, pero por lo tanto, a mí me pudo haber tocado, como pasó alguna que yo no elaboré, o a Sonia le tocó una que tal vez yo escribí. Es decir, para evitar sesgos, parcialidad, filias, fobias, y también nos pusimos de acuerdo en el tono. Porque eso también era importante para el espectador, que no viera excesivo como virulencia contra alguno. Como Yuriria Sierra y León Krause. A mí me parece a mí me había que tocado fueron ser más Yuriria en el moderados debate. los Me había tocado ser Yuriria y les dije, no, por favor. ¿Por Hay qué- que ser por más qué Yuriria? democrático en esto. A ver, yo creo Algo que este- ella, más allá del formato, Jorge, también algún A ver, tema yo creo que este debate fue mucho mejor que el primero a nivel estatal. El primero yo creo que fue terrorífico. En este segundo pudimos ver más cosas, pero a mí lo que más me llamó la atención fue el grave desconocimiento de los candidatos sobre el tema de derechos humanos y en concreto su estrategia para el asunto de los desaparecidos. Para mí eso es lo que más me preocupó, de que todos, acusaron de una enorme desconocimiento sobre el tema, ¿no? Y a mí esa parte me preocupa precisamente por lo que acabamos de decir. Es decir, estos temas que son tan sentidos, tan preocupantes para la sociedad, pues no vimos en el debate posturas, por lo menos para mí, claras al respecto, e incluso me preocupa el desconocimiento que mostraron los candidatos. Sergio Rodea. Yo creo que los debates son una gran oportunidad para la gente, ¿no? Incluso más, yo diría que es más importante para la gente que para el propio candidato, porque este formato, el último en donde estuviste participando, sí fue muy distinto al anterior. O sea, de hecho, el anterior parecía un poco que era muy lúgubre, incluso en la manera en cómo estaba Como un diseñado. túnel del tiempo a los Sí, exacto. 90. ¿no? Y resulta que entonces creo que la oportunidad es para el ciudadano, Sí, porque completamente. entonces se da Coincido cuenta, ¿no? Se da cuenta de la personalidad, del discurso y del conocimiento del candidato, ¿no? A mí me gustó porque fue mucho más ágil. Me sigue pareciendo que es importante que haya dos capítulos, uno en donde hable libremente y uno en donde discuta. Contrario. Yo coincido. Porque si no, Y no fíjate vamos a que ver es algo contrastes. que platicamos, Sergio, con la Comisión de Debates del IEPC, porque cuando nos propusieron el formato, nos gustó la libertad que tenían los moderadores para interactuar con los candidatos, pero nos parecía que había que ajustar tiempos de exposición o incluso de preguntas para después dejar, tal vez acabar cada bloque, cada eje de los que se plantearon, con uno de réplicas y contrarréplicas entre los candidatos. Sí. Es decir, articular eso, la capacidad del moderador que tiene para colocar ciertos temas sobre la mesa, pero al mismo tiempo la capacidad que tienen los debatientes para confrontar ideas. Claro. Que esa parte, yo coincido contigo, estuvo totalmente... Entonces, en el contraste me ayuda a mí como ciudadano a entender. Eduardo González. Fíjate que si bien hemos avanzado en los formatos de los debates,
creo que sigue faltando al menos 2 asuntos para mí. El primero tiene que ver con cambiar la estructura para evitar, y si así sucede, pues acorralar a los candidatos que contesten cosas que no les estás preguntando, que no contesten definitivamente, o que cuando tengan el micrófono empiecen a dar un discurso que ya traen preparado sin importar lo que tú o cualquier otro de los moderadores pregunte. Entonces, si yo le pregunté a Carlos Orozco al inicio que qué pensaba de la corrupción en salud y me empezó a hablar de educación física. Así es. O sea, si nosotros pudiéramos parar el tiempo, una vez que el moderador hace la pregunta y le preguntáramos a la gente, ¿qué esperas que el candidato diga? Y luego corremos la cinta, nos damos cuenta que el candidato está como en una dimensión paralela a la pregunta, ¿no? y a lo piensa que eso le esperando. sirve, ese es el problema. Es que irse con el balón y agarrar el balón y llevárselo al córner. Sí, yo creo que los debates sí generan más interés para la comunidad, porque también para el candidato, para la candidata, no es otra cosa que un evento de campaña más. Exacto. Como estar en una plaza, estar en el debate total. Si me preguntan cosas complicadas o no, pues le doy la vuelta. Le doy la vuelta ya, y si desconozco el asunto de derechos humanos y de desaparecidos y de migración y de seguridad, me vale. ¿Sí? O sea, yo, parte de la agenda. Claro, yo llevo mi speech. Yo pa'l monte. Así es. Jorge. A ver, una cosa para el futuro y que yo creo que sí tenemos que discutir en serio es, ya para un tercer debate tendrían que quedar solo los punteros. Yo coincido plenamente contigo. Por favor, yo creo que hay gente... Yo propongo que Rodea haga la encuesta. Por favor. Que Rodea haga la encuesta y que sepamos quiénes son los 3 o los 2. 3. Dos o los 3. 3 o los 2, a lo mejor es decir, a ver, los que estén arriba de tal intención de voto van a un último debate, porque de verdad lo otro es, y lo voy a decir así de infumable. Feo, sí. Es infumable y es perder el tiempo. O sea, en esta lógica que decía Sergio, decir es un ejercicio interesante para la ciudadanía, estos otros que no tienen ninguna posibilidad, es un relleno. Tienen menos tiempo que el resto. Es un relleno sí completamente innecesario. Ya la tuvieron la oportunidad. Ya la tuvieron. Pero el primer debate, ¿no? Esto que mencionas sin quitar tiempo a todo el proceso, a todo el debate. Es decir, en el debate presidencial no va Margarita. Y lo bajan de tiempo. Y lo bajan de tiempo. Es el tiempo que se le daba a Margarita, repártelo en los que quedaron. Pero de nada serviría que entonces los 2 o 3 que van arriba, pero van a tener el mismo tiempo que... Imagínate que tú pongas y a ver, ¿cómo van a repartir el presupuesto para combate a la pobreza? Y tienes a los 3 punteros, discutan eso. Y aparte, y lo una cosa antes de irnos al corte, ¿no? Las propuestas de los que tienen posibilidad de ganar tienen más sentido. Hacen más sentido. Claro. Me metí a revisar y condeno al IEPC por haberme hecho eso, pero me metí a revisar todas las plataformas electorales de todos los partidos políticos que compitan. Hay unas cosas, Jorge, Eduardo, Sergio, que te quieres echar para atrás. La del panel propone que gastemos el 8% del PIB en educación. ¿Sabes cuánto es eso? Que se lo preguntó Sonia. ¿no? Por saludo que trabajamos. Que además no, ¿Sabes cuánto es el 8% del PIB? 119,000 millones de pesos. ¿Sabes cuánto es el presupuesto? 108,000 millones de pesos. Es decir, es gastar todo lo que tienes solo en un tema, en educación, y aparte endeudarte con 11,000 millones de pesos. Es decir, ese tipo de cosas no son información útiles para el ciudadano. Vamos al corte y regresamos para leer tus mensajes. De la mañana con 53 minutos, el gobernador del estado acaba de poner un tuit en donde señala, tal cual, en este momento se le practica un injerto de piel a la mamá de Tadeo. He instruido a Alfonso Petersen, al secretario de Salud, a estar pendiente de los resultados de la operación. De existir las condiciones médicas para un traslado exitoso a Estados Unidos, se realizará de inmediato. Bueno, me parece que es buena noticia. Es una buena noticia para las víctimas claro. en general y para la familia de Tadeo. Álvaro Fernández, buen día, Enrique, felicidades por el programa. Lo que están hablando de los partidos que no cuentan con intención de voto de los electores, no es coincidencia que sean 7 partidos con candidatos. Esos partidos, chicos, saben perfectamente que no tienen ninguna oportunidad, pero están ahí por los fondos que les da el INE. De pasadita también ayudan a restarle votos al puntero, que es Alfaro. Fíjate que aquí, Álvaro, yo veo 2 cosas en tu análisis. Yo creo que a quien le conviene más que ahorita estén en la boleta estos chicos es Alfaro. Que fragmenten un poquito el histórico voto. Te fragmentan, ¿no? Un 7-8% del voto. Pero que no es voto de Alfaro. Claro. Es sobre todo voto de esta coalición en torno al PRI. Exacto. Sobre todo PANAL, Partido Verde, PRD. Que es una fracción, que esos votos ya los quisiera el PRI. Y en el caso de ahorita sí, claro. No, claro. Ahorita los quisiera. De perdido lo que aparezca. Los compra a precio de oro. Pero fíjate, en el caso del INE, yo creo que el negocio de los candidatos chiquitos que saben que no van a hacer, no es tanto el dinero público.
y eso es lo que presentó Luis Carlos Ugalde y María Amparo Casar esta semana del dinero bajo la mesa. Es el dinero que algunos gerentes de marcas partidistas les dan para que sean candidatos y estén presentes durante un tiempo determinado. El Partido Verde siempre ha operado de esa forma. Es una licencia. O sea, realmente lo que les da el INE, en términos reales para la campaña, es muy poquito. Para lo que se terminan gastando. Creo que ni para la campaña alcanza. Exacto. Y Ni 15, para la campaña fíjate, alcanza. el dato de Luis Carlos Ugalde, 15-1. Por cada peso legal, público que entra a las campañas, hay 15 ilegales, desviaciones de gobierno o fondos privados no registrados. Ahí está el negocio. Claro, es que las campañas en sí mismas se han convertido en un negocio. Con bota y dinero, ¿no? ¿Cómo le llamaríamos? Sí. 45-78, para cara a cara, interesante lo que dicen sobre el tercer debate con punteros, pero hay un problema. Dicen eso porque en la situación actual hay 3 menores infumables con pésimos asesores, dicen. Pero ¿qué pasa cuando hay chiquillada que hace campañas que valen la pena y posicionan temas? Esto es un buen debate, ¿eh? Sí, sin duda, se está hablando del contexto actual, ¿no? De lo que está sucediendo hoy. No, pero a ver, sí creo que tiene que haber un debate con todos, sean franquicias vendidas al mejor postor o sean realmente partidos con minorías que quieren poner su agenda. No. Pero sí creo que cuando vas a un segundo debate, a un tercer debate, lo que tienes que pensar es, en el tiempo que tienes, ¿a qué porcentaje de personas le quieres llegar? Y me parece que si hay 3 candidatos que tienen el 90% de la intención de voto. Es que depende la elección. O sea, si hablamos, por ejemplo, de presidencias municipales, dices, bueno, sí hay que invitar a todos porque la probabilidad de que sean regidores es muy alta. Pero en el caso de gobernador, que es ganan o pierden, tal cual creo que a un tercer debate, digo, en el primero tiene que estar todo mundo, eso yo estoy de acuerdo. Pero a un tercer debate, por favor, dices, solo los punteros. En el segundo debate podrías hacer un primer recorte. Y ya para el tercer debate poner a los 2 o a los 3 punteros. Y además con los temas que más le importan a la ciudadanía. Hugo Guevara nos pregunta si podríamos dar la opinión de las diferencias entre López Obrador y los empresarios. Una rápida, ¿alguien que la quiere dar? Yo creo que sí hay un encono entre algunos grupos empresariales y AMLO, y también pienso que tienen derecho los empresarios de manifestar su opinión. Lo que no me parece que es adecuado para fortalecer la democracia en nuestro país es que presionen a sus trabajadores, a sus empleados para dirigir el voto. Sí, yo creo que... No, eso es inadmisible. También te voy a decir una cosa. Es inadmisible. La forma en que de pronto Andrés Manuel se expresa de muchos empresarios, me parece que es totalmente desafortunada. ¿No? Es ofensiva por completo. Gracias, Hugo Guevara, por tu comentario. Mauricio Villarruel. ¿Qué de la noticia de que el PES deja de apoyar a Morena para unirse al Faro? Ese tipo de partidos chapulín ya no deberían existir. Se les sigue apoyando con las coaliciones y le siguen dando dinero público sin contribuir a la mejora del país para nada. Y por cierto, estos partidos chiquitos los mantienen los grandes. Esto es una historia que conocemos desde hace mucho tiempo. Pero es el PES específicamente en Tlajomulco, ¿no? Y en cuanto al traslado de la señora Amada Tadeo, ¿por qué no que con la Fundación Michu y Mau, que tienen años trasladando personas a Estados Unidos? Gracias, Mauricio, por el dato. Gerardo Torres, que tus invitados de Morena salgan a hacer un recorrido. No veo carros con calcomanías de AMLO, dice Gerardo Torres. Eduardo Martínez, buenos días, Enrique. Lo mejor del debate fue la moderación. Muchas gracias, Eduardo. Tú sabes bien tus gustos. Pregunta, ¿siempre existe la posibilidad de fraude? ¿Cómo evitar y reconocerlo? No sé. Sí, yo creo que el día de la elección no hay. Es difícil. Yo creo que previo sí, pero... Dice Gus Salcedo, buenos días, es una necedad de la abuelita de Tadeo, ya que es más importante gastar millones de pesos en elecciones. Bueno, sí, es más bien un... Dice Ángel Castillejo, buen día, Enrique, yo creo que lo que quieren es que se muera también la mamá de Tadeo para no gastar esos 2 millones. Bueno, ya leí el tuit del gobernador en donde decía que van a llevar el traslado, creo que se debió haber acordado antes. Lucas, buen día, los que no responden a otra hipótesis sería que respondes que vas a votar por AMLO. Pueda que tenga consecuencias: 1, perder tu trabajo si trabajas en el sector público; 2, hostigamiento si trabajas en el sector privado. Sin duda, gracias por esa opinión. Lorena Venegas, hola Enrique, excelente programa, me encantó su intervención en el segundo debate, que le callaron la boca a los candidatos que se desviaban del tema, bueno, los que pudimos. Javier Preciado, buenos días Enrique, sorprendente las encuestas, ¿cuánto representa Jalisco en las preferencias? Bueno, es importante, Jalisco ya es el tercer padrón del país. Sergio Rodea, gracias. Gracias, Enrique. Jorge Rocha, gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gómez Álvarez tuvo que salir antes. Mañana hablamos sobre el estudio de Mexicanos Primero, el famoso ICRE, donde vamos a analizar los malos resultados para Jalisco, número 28 en educación y número 32 en permanencia. ¿Qué significa esto? Que somos el estado que más expulsa niños y niñas de las aulas. Donde hay más deserción. Hasta mañana a las 9.